Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar al Pastor Máximo. Pastor Máximo, puede subir. Hoy ya nos va a compartir la palabra. Bienvenido a Montecristo, Pastor. Ahí le doy el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Qué gusto verlos, saludarlos. La verdad que un honor, como siempre, estar aquí en Montecristo, esta casa tan linda. Y gracias por permitirme ser parte de la familia de la casa. Tome su asiento. Muy contento de estar esta noche aquí con ustedes. La confianza del pastor Marcos, la pastora también Rosana. Muchas gracias de permitirme compartir, hacer lo que me gusta hacer, lo que amo hacer, hablar de Dios. Diga conmigo, hablar de Dios. A veces pensamos, ¿para qué vamos a la iglesia? Y para conocer de Dios. ¿Y qué se debería hablar en la iglesia? Y hablar de Dios. Es el tema que nos convoca, el tema que necesitamos y el tema por el cual Dios nos ha traído en esta noche y por el cual nos ha llamado, nos ha salvado y por el cual está obrando el Espíritu Santo también, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando no sé si puede acompañarme, yo sé que no le di estos pasajes. Siempre van a preguntar los versículos bíblicos que voy a compartir y están ahí entre Génesis y Apocalipsis, ahí están. Pero antes de entrar en el tema, si podemos ver por favor la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 29, un poco para entender el propósito por el cual estamos aquí también y por el cual Dios nos salvó. Yo sé que venimos tal vez muchos a la iglesia y decimos, bueno, yo vengo porque tengo una necesidad, porque tengo tal otra cosa, porque necesito, porque pido y porque vengo a recibir. Y está bien, porque eso debe ser una consecuencia de la vida de fe. Debe ser la consecuencia de una vida consagrada a Dios, de quien busca primeramente, diga conmigo primeramente. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas de las que tenemos necesidad, de las que tenemos que pasar en la vida y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces a veces tener la perspectiva incorrecta o las prioridades incorrectas nos hacen dar vueltas de frustración en frustración, pegándonos siempre con la misma pared, sin avanzar, sin crecer, sin poder vivir a plenitud la vida de Cristo y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, ahí, por esa falla de prioridades, uno va buscando experiencias en la iglesia y sentir esto y sentir lo otro, a ver si siento la presencia de Dios, si siento, la unción, no venimos a la iglesia para sentir absolutamente nada, que tampoco tiene nada de malo, porque Dios es espíritu aparte. Y lo que nosotros sentimos, lo sentimos en nuestro cuerpo y lo sentimos en nuestras emociones. Que está bien que tengamos emociones, somos seres humanos y seres emocionales. Tenemos emociones como alegría, como tristeza, que van cambiando en función de las cosas que vivimos, de las cosas que nos pasan en la vida. Y está bien, porque así somos. Pero cuando venimos a la iglesia, nosotros no venimos a sentir cosas o a tener experiencias que nos hagan sentir cosas, sino a poder aprender y conocer más a Dios para que la plenitud de Cristo habite en nosotros y de esa manera
tengamos el gozo del que habla la Biblia, la paz en nuestro corazón, y podamos manifestar el fruto del Espíritu, que es lo que sucede en nuestro crecimiento cristiano. Pero miren lo que dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, dije verso 29, dice, porque a los que antes conoció, ¿de quién está hablando? De Dios, de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Diga conmigo, para ser hechos. No para hacerse a sí mismos, sino para que fuesen hechos. Aquí Pablo está hablando, el apóstol Pablo está hablando de una doctrina fundamental de la vida cristiana, pero también muy debatida en la interpretación que uno le pueda dar. De hecho, hay corrientes diferentes que interpretan estos pasajes. Yo voy a leer solamente esto, pero todo lo que es Romanos 8 y Romanos 9, que es la doctrina de la elección soberana y la predestinación. Entonces, que hay predestinación, lo hay. Que hay elección, la hay, porque la Biblia lo dice aquí. El tema, lo que se ha debatido a lo largo de 20 siglos de la iglesia, 2 milenios de existencia de la iglesia, es cómo eso se interpreta. Ahora, yo no quiero entrar en ese punto, porque no es mi tema, pero sí que acá el apóstol Pablo está hablando de la elección soberana de Dios y de cómo Dios escoge y llama así, para sí, a quien Él quiere. Es decir, en otras palabras, no es salvo el que quiere, sino el que puede, porque ha sido llamado por Dios, porque ha sido escogido por Dios. Y dice, porque a los que antes conoció, o que en otra versión dice los que conoció de antemano, es decir, desde antes incluso que nacieran, desde antes que nosotros lo supiéramos. ¿Se acuerda usted el profeta Jeremías? En Jeremías capítulo 1, cuando Dios llama a Jeremías a su ministerio profético a Israel, a ser vocero de Dios delante de Israel, Jeremías es muy joven y Dios lo llama al servicio y a la labor profética. Entonces Jeremías obviamente se siente impotente para cumplir ese llamado, no siente tener las capacidades para eso. Entonces le dice a Dios, yo no sé hablar, más para una labor profética, no sé hablar porque soy niño. Es decir, alguien inmaduro, no solamente joven, sino alguien inmaduro que cree no tener las herramientas o el conocimiento necesario para la obra del ministerio. Ahora, y no es que no haya que tener eso ni formarse en eso, claro que sí, pero Dios está haciendo un llamado específico en la vida de Jeremías y él dice, no, porque soy niño. O sea, no puede ser este llamado para mí, no puede venir esto en mi vida, yo no estoy capacitado para esto. Ahora, ¿qué le responde el Señor? Le diga, no digas, soy niño. Porque a lo que yo te envíe, tú irás. Y lo que yo te diga que hables, tú hablarás. Porque desde antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y desde antes que nacieras, te santifiqué, te escogí, te aparté para el ministerio al que te estoy llamando ahora. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nacieras, te conocí, te llamé, te aparté. Entonces Jeremías obviamente no sabía eso. Entonces, un poco teniendo en mente esto es lo que Pablo dice aquí, a los que antes conoció, los que conoció de antemano, quiere decir los conoció y los escogió de antemano, también los predestinó. Es decir, los llamó para un propósito y ese propósito es para que fuesen hechos. Digámoslo de nuevo, fuesen hechos. ¿De quién está hablando aquí? De los que están en Cristo, de los que han recibido por gracia el don de la salvación, de los que han recibido el perdón de los pecados, por aquellos que fueron redimidos por el Cordero de Dios que en la cruz del Calvario entregó su vida y derramó su sangre, que nos salvó por su llamamiento y por su elección soberana. Ahora, ¿para qué? Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? De Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia,
a través de la palabra, a través del servicio, a través del crecimiento en nuestra vida cristiana, vamos siendo transformados. No nos transformamos a nosotros mismos ni nos hacemos a nosotros mismos, sino que vamos siendo transformados por el Espíritu Santo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Entonces, la vida cristiana es un proceso que, si bien yo puedo venir con necesidades a la iglesia, pero más allá de eso debería olvidarme de eso para concentrarme y enfocarme en la obra de Dios en mi vida, quien me quiere transformar por su palabra para que yo sea, para que usted sea como su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando venimos a la iglesia y escuchamos y servimos y hacemos lo que hacemos, no venimos con el interés de qué vamos a recibir a cambio, sino en qué nos vamos a convertir, en qué debemos transformarnos. ¿Me comprende? Entonces, eso es lo hermoso de venir a la iglesia. Y eso es el avivamiento. Cuando cada uno venimos, nos sentamos con la expectativa de ser hechos, de ser transformados en lo que Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros, sabiendo por fe que nosotros, enfocados en eso, buscando a Dios y buscando conocer su voluntad, es donde como consecuencia todas las cosas que yo necesite, todas las cosas que para mi vida necesite para sustentarme y para vivir en victoria van a ser provistas por causa de esa actitud. Amén. Así que decirle que está a tu lado: qué bueno viniste esta noche, qué bueno que viniste. Vamos a hablar de Dios, porque para eso es la iglesia, para hablar de Dios, no para hablar de nosotros, ni para hablar de nuestras necesidades, es para hablar de Dios y conocer el carácter de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Mediante la palabra, mediante la Biblia. ¿Qué nos revela la Biblia respecto de Dios? Bueno, todo lo que Dios quiere o quiso revelar al hombre, el creador, lo que quiso revelar a su criatura, lo dejó en su palabra. Entonces, por medio de ella, nosotros podemos conocer el carácter de Dios. Diga conmigo, el carácter. La voluntad de Dios, diga la voluntad de Dios, y los propósitos de Dios. Eso es todo lo que necesitamos para una vida de crecimiento espiritual de éxito, que nos saque de un lugar y nos lleve a donde Dios ha determinado para nosotros. Entonces, por eso es fundamental tener una disciplina. Esto siempre lo digo y a ver, y usted me lo habrá escuchado alguna vez de las que vine acá también. Soy un ferviente defensor de eso y no podría ser menos, porque si bien vivimos en tiempos donde, usted sabe, una crisis global y mucho de educación y de cultura también. Recién lo escuchaba atentamente el hermano cuando hablaba de misión, y claro que tenemos que orar por esos lugares donde hay persecución, donde no se puede expresar con libertad y mucho menos predicar. Y dijo algo que es importante y que valoramos y debemos valorar mucho: tener la libertad donde estamos para sí poder hacerlo. Pero esa libertad también ha traído otra cosa. ¿Sabe qué? Descuido. Descuido. El no estar apremiado por circunstancias donde nada nos impide reunirnos con libertad, cantar, predicar y bueno, hacer actividades cristianas y todo eso, también ha traído un descuido o una relajación. Una relajación. Donde vamos a la iglesia si podemos, porque total la iglesia está ahí y va a estar ahí, va a seguir estando ahí. Donde ya tenemos opciones de si me siento bien, voy; si no me siento bien, bueno, voy el domingo que viene. Si llueve, si hace frío, si hace calor. Entonces todo eso es un camino peligroso porque nos lleva de alguna manera esas libertades y saber que el domingo que viene, no sé si estará el pastor Marco o estará alguien, pero alguien va a predicar y saber que está ahí y puedo disponer de eso cuando yo quiero, es un peligro también para mi vida espiritual. Porque si no voy a tener la disciplina correcta, entonces voy a empezar a deslizarme poco a poco y mi corazón se va a enfriar. Sin embargo, en lugares de persecución, donde no quisiéramos estar, obviamente, pero
ahí la visión del cristianismo es diferente, donde la oración no es opción, sino es algo fundamental para la supervivencia. Donde el estudiar la palabra de Dios no es algo opcional conforme al ánimo que uno tiene, sino es fundamental para la supervivencia. Y donde congregarse, como a veces yo he estado en lugares así, como describió el hermano, donde uno tiene que meterse en lugares secretos para dar un culto a Dios, de alabanza, de oración, de adoración y bueno, esas cosas, es fundamental para la supervivencia, no solamente física, sino también en lo espiritual, por causa de la opresión demoníaca. Entonces hay una gran diferencia en lugares donde la libertad es ilimitada o abunda. Corremos el peligro que la falta de disciplina nos enfríe espiritualmente, o que solamente recurramos a la iglesia cuando estamos en problemas o cuando tenemos necesidades, o cuando nos enfermamos o cuando pasó algo. Entonces la iglesia pasa a ser un lugar de emergencia, donde voy cuando tengo una emergencia personal o familiar, pero después tengo las opciones y tengo la libertad de regular mi vida, y un día voy, otro día no voy. Tampoco es que hay que ser tan fanático y tanto, ni orar tanto, ni leer tanto la Biblia, ni nada por el estilo. Cuando las libertades abundan en muchas cosas, se pierde la perspectiva y se pierde el valor de las cosas importantes. Cuando a veces no necesitamos orar tanto porque estamos bien y ya oramos medio así rapidito, oramos poquito y bueno, total, estamos bien. Ahora, cuando vienen momentos difíciles y complicados en la vida, ahí las cosas cambian un poco. Entonces, por eso es necesario la disciplina. Diga conmigo, disciplina. La disciplina espiritual de la oración, la disciplina espiritual del estudio sistemático de la Biblia. Un cristiano, mire, voy a decir esto, parece una obviedad, pero déjenme que lo diga. Yo sé que esto es una iglesia que discipula, que forma, que predica la sana doctrina, y los que vienen acá porque quieren eso en su vida, y doy gloria a Dios por eso. Todo el mundo, cada uno de nosotros, hermanos, debiéramos cada uno de tener un plan sistemático de lectura bíblica, al menos como mínimo, que nos haga leer la Biblia completa en un año, y luego de terminar y empezar otro año, volver a hacerlo, y al año siguiente volver a hacerlo. Y si usted pasó 20 años en la iglesia, usted debiera haber leído la Biblia como mínimo 20 veces. No me diga cuántas veces la leyó. Y no estoy hablando de salteadito. Un día agarro una cosa de por acá, 3 días después agarro otro pasaje de por allá, otro día me meto en otra. No estoy hablando de algo sistemático, no de buscar la Biblia en función de nuestras necesidades. Uy, tengo un problema, a ver qué dice la Biblia sobre esto. No, hablo algo sistemático, desde principio a fin, sea cual sea la situación que tenga en mi vida, alimentarme de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil en todos los momentos de la vida, para enseñar, para exhortar, para formar, para instruir en justicia, justamente para conocer la voluntad de Dios, los propósitos de Dios y el carácter de Dios. En otras palabras, para conocer a Dios, que es todo lo que necesitamos en la vida, no importa el tiempo que estemos viviendo. Entonces, mi hermano, hágase un plan para eso. Hágase un plan para eso. Un plan que lo lleve a marcar una disciplina. Pero por favor, no sea como esos cristianos que leen un poquito de acá y a la semana leen otro poquito, o la única vez que leen la Biblia es cuando se la ponen en una pantalla en la iglesia. Porque usted, si hace eso, usted va a estar intentando muchas cosas, pero siempre es como el que está pedaleando en una bicicleta fija. Se cansa, transpira, pero no va a ningún lado. Siempre está igual y siempre está en el mismo lugar. En lugar de ir de gloria en gloria y de poder en poder, anda de problema en problema pidiendo oración. Y aunque Dios obre un milagro en cada problema, pero los problemas nunca terminan. Sin embargo, cuando uno tiene una conducta de vida espiritual, hermano, todo problema que pasa en la vida pasa a estar en un segundo plano, porque la vida del hombre es gobernada entonces por la palabra de Dios, que sale en el momento necesario. ¿Me entiende? Entonces, mire, venga conmigo
Deuteronomio capítulo 32. Vamos a leer ahí del verso 1. Para hablar de Dios, a mí me gusta hablar de Dios. Dice así, verso 1, Deuteronomio capítulo. Está hablando Moisés. Está hablando el pueblo de Israel cuando están a punto de entrar o para entrar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Vienen de 40 años de camino en el desierto. Moisés liderando a Israel. Usted ya sabe la historia. El pueblo de Israel había estado en esclavitud 400 años hasta que finalmente Dios envía un libertador, alguien que tiene que enfrentarse a Faraón. Ese es Moisés, y decirle a Faraón en nombre de Dios que deje ir al pueblo de Dios al desierto, al lugar que Dios había preparado para ellos. Ya sabe usted la historia. Faraón se niega y dice, no, yo no voy a dejar ir nada. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy? Y vayan a trabajar. Eso les manda a hacer Faraón. Y usted ya sabe, bueno, vienen los juicios de Dios, vienen las plagas sobre Egipto, viene la devastación sobre Egipto, hasta que finalmente el pueblo sale del cautiverio, rumbo a la tierra de Canaán. Un viaje que no debía tardar más de 3-4 semanas a lo sumo, teniendo en cuenta que es una caravana de hombres, mujeres, niños, llevando mercancías, bestias y todo eso en una caravana. Sin embargo, el viaje se transforma en 40 años. 40 años en el desierto, 40 años de ir, venir, dar vueltas, muchas veces en círculo, siempre llegando al mismo lugar. ¿Por causa de qué? Por causa, no que las promesas de Dios fallen, sino por causa de la desobediencia del pueblo, de la falta de disciplina, justamente de la incredulidad, de la continua queja, de la continua murmuración que tienen hacia Dios, siempre, por supuesto, enfocada sobre su líder, sobre el pastor del rebaño que es Moisés, pero eso lo hacen como un tiro indirecto hacia Dios, de quien, si bien han salido viendo la mano poderosa de Dios de Egipto, pero no dejan de quejarse durante todo el camino del desierto, y eso hace que el camino se haga más lento, se haga más tedioso, se haga más cansador y se prolongue mucho más. Eso también es una enseñanza para nuestras vidas también. Dice, pastor, ya estoy cansado y tanto, cansado del camino, y ahí tengo no sé cuántas penas llevando, yo no sé por qué Dios me hace esto a mí. Bueno, hermano, no es culpa de Dios, todo tenemos que hacer cargo y hacernos responsables, que a veces nuestra propia incredulidad, nuestra propia indisciplina espiritual es la que nos hace vagar y no conseguir nunca lo que queremos alcanzar. Entonces, acá han pasado 40 años y Moisés va a hablar una última vez al pueblo. De hecho, todo el libro de Deuteronomio es un extenso discurso donde Moisés va a volver a hablar las palabras que habló 40 años antes, que Dios le entregó en el monte Sinaí, con los mandamientos, con sus leyes, con sus estatutos, con sus ordenanzas. 40 años después, Moisés va a hablar por última vez al pueblo, consciente de que después de eso va a morir. Dios le ha dicho a Moisés que no va a entrar en la tierra prometida y que va a morir en ese lugar, en determinado lugar donde Dios lo iba a llevar, y que Josué iba a tomar el mando, el liderazgo en Israel, e iba a conducir ahora sí a Israel a cruzar el Jordán y entrar en la tierra de Canaán. Moisés es consciente de todo esto y le habla al pueblo de Israel. Y dice, verso 1, escuchad cielos y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Eso es predicar. Diga conmigo, proclamaré el nombre de Dios. Hermano, que cada día de tu vida, no sé qué es lo que usted hace primero, pero acá hay una enseñanza importante. Dice Moisés, escuchen los cielos. No es que escuche la esposa, escuchen los hijos, escuche la casa, escuche, no sé, los amigos, o uno se escucha a sí mismo. Escuchen los cielos. ¿A dónde van tus palabras? ¿Y qué palabras son las que suben a los cielos o que gotean sobre la tierra? Escuchen cielos y voy a hablar. Y oiga la tierra los dichos de mi boca.
Ah, eso se llama oración. Diga conmigo, oración. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Aleluya. Es una conducta de vida, una vida de adoración y de alabanza. Proclamaré el nombre del Señor. ¿Qué circunstancia estás viviendo en tu vida? Proclamaré el nombre del Señor. Pastor, lo que pasa es que estoy enfermo. Proclamaré el nombre del Señor. Pastor, lo que pasa es que tengo mi hogar derrumbándose. Proclamaré el nombre del Señor y la grandeza del Dios mío. Porque más allá de cualquier circunstancia, más allá de cualquier problema, más allá de cualquier adversidad en la vida o tribulación que te haya venido, hermano, no hay cosa mejor que alguien que ha conocido la gracia de Dios de proclamar el nombre de Dios a los cielos y a la tierra sobre esa circunstancia, porque de eso estamos hechos y eso es lo que nos abre camino en la vida. Proclamaré el nombre del Señor antes de elevar una queja, antes de elevar un reclamo, porque a veces creemos y algunos tienen esa doctrina retorcida, maligna, que bueno, ante la necesidad de arrebatan, claman, profetizan, repiten y decretan como si ellos fueran los amos del universo, como si nosotros fuéramos los creadores, y no entendemos entonces dónde dejamos la figura del creador. Nosotros somos la criatura, hermanos. Dios es el creador, Dios el que decreta, Dios el que declara, Dios el que determina los caminos del hombre. ¿Qué le corresponde hacer el hombre? Humillarse delante de Dios y en medio aún de las más crueles circunstancias de la vida, proclamar su nombre y proclamar su grandeza, porque de una manera u otra Él es Dios. Pero en la cultura y la filosofía de hoy, en los que se hacen a sí mismos y buscan engrandecerse a sí mismos y ver cómo ellos salen victoriosos de las circunstancias por sí mismos, se olvidan de Dios. Proclamaré el nombre de Dios. Y eso que a Moisés le han dicho que se va a morir, ¿Y qué dice él? Proclamaré el nombre de Dios. Y él estuvo liderando durante 40 años un pueblo que se las hizo ver a cuadros, que lo hizo renegar, que lo hizo sufrir, que lo hizo llorar, que ese pueblo le hizo a Moisés tener ganas de morirse más de una vez. Mire lo que es la carga que tuvo que llevar. ¿Qué nos enseña Moisés en el final de su vida? Escúchenme los cielos y escúchenme la tierra, porque más allá de todas las experiencias, hayan sido duras o hayan sido como hayan sido en la vida, o estén sucediendo como estén sucediendo, proclamaré el nombre de Dios. Y les dice a los demás: hey, engrandeced a nuestro Dios. Nosotros engrandecemos aquello de lo que hablamos, de lo que hablamos continuamente y de lo que repetimos continuamente. ¿Qué cosa estás engrandeciendo en tu vida hoy? No es que cada cosa de la que hablamos es alabanza que le estamos dando a eso. Por eso, hermano, sucede algo. Cuando alguien tiene una enfermedad, usted escúchelo, no habla de otra cosa que no sea de eso. ¿Sí o no? Y está buscando otro que tenga la enfermedad para hablar de enfermedades. No, porque vos sabés que yo tengo diabetes. Oh, no, pero vos sabés que estoy al médico. ¿Y qué estás tomando? No, bueno, yo estoy tomando estas pastillas que me ha dado el médico. ¿Y vos qué estás tomando? No, yo estoy tomando otra. ¿Y a qué médico vas vos? Y yo voy a este. ¿Por qué te aconsejo que vayas? O sea, todo está alrededor de eso. ¿Qué engrandece? ¿Qué alaba? ¿Qué escucha en los cielos? ¿Qué escucha en la tierra? Su problema. ¿Qué hace eso? Se engrandece, se agiganta, porque hablando, repitiendo, diciendo, pensando y volviendo a hablar de eso, usted engrandece aquello de lo que habla. Tiene una crisis de alguna, y nos pasamos hablando de la crisis. Y la crisis. ¿De qué hablan los políticos? De crisis. Yo de que nací escucho de crisis. Entonces, ¿qué es siempre más grande? Una crisis. ¿Qué noticias? Entonces estamos hablando de eso porque nos perturba el corazón, nos aflige el alma. Pero entendamos esto, de lo que hablamos es lo que se engrandece. Entonces, más allá de cualquier circunstancia, más allá de cualquier necesidad, hermano,
diré yo al alma mía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Si aún he de alabarle, aún debo engrandecer el nombre de Dios. No te rindas, no dejes que aquello que te aflige hoy tome el dominio, tome el control de tu vida y se haga grande en tu vida. Solo Dios es grande. Engrandezca el nombre de Dios, hablando de Dios, proclamándole a Él, levantándole a Él, honrándole a Él, adorándole a Él y sirviéndole solo a Él. Hasta que ese problema que parece hoy grande en su vida, no digo que va a desaparecer. Si Dios quiere hacerle un milagro, lo hará desaparecer. Pero si Dios por alguna razón de su providencia no lo hace desaparecer, usted va a tener dominio sobre eso y poder sobre eso. Porque sabrá una cosa, en el mundo tendremos aflicción, pero nosotros seguimos y confiamos a aquel que ha vencido al mundo. Y como Él ha vencido al mundo, ha hecho que los que creen en Él y confían en su nombre sean más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Proclamaré el nombre de Jehová. Engrandeced a nuestro Dios. Hay problema en tu casa, en tu familia, hermano. No es que se pongan a discutir entre todos, el esposo con la esposa, entre ellos los padres con los hijos con los padres, entre los hermanos discuten, se pelean. Hay problema en la casa, todos juntos únanse para proclamar el nombre del Señor, para levantar el nombre del Señor, para levantar que no hay crisis, que no hay diablo, que no hay demonio, que no hay situación que pueda venir, que pueda destruir a aquellos que en Él confían, porque ellos creen en el gran nombre de nuestro Dios. Engrandeced el nombre de nuestro Dios, dice Moisés. A mí me encanta hablar de este pasaje. Dice el verso 4, Moisés está diciendo, Él, o sea Dios, Él es la roca. Diga, Él es la roca. Y dice roca con mayúscula. ¿Y qué más? Dice, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. ¡Qué descripción tan asombrosa y magnífica de la persona de Dios! Que no es todo, pero es lo que Moisés expresa. Eso es engrandecer a Dios. Eso es proclamar el nombre de Dios. A un pueblo, en este caso, que tiene un contexto de 40 años de desierto, están cansados, han visto todo lo que han visto, no por causa de Dios, sino por causa de su propia desobediencia. Y por misericordia, porque Dios guarda el pacto, porque Dios no miente y porque Dios no cambia, ellos iban a entrar a esa tierra, no por méritos propios, sino por lo que Dios es, por su naturaleza, por su fidelidad, porque Él es la roca. Y acá hay 4 cosas o 5 mejor, muy lindas respecto a la naturaleza de Dios que Moisés describe. Dice, Él es la roca. ¿De qué nos habla esto? Bueno, esto nos habla de la inmutabilidad de Dios. Es uno de sus atributos magníficos. Diga conmigo, inmutabilidad. Quiere decir que no cambia, no se mueve, siempre está. Cuando en la antigüedad, cuando no había muchas cosas que a tomar de referencia, los hombres se guiaban por cosas en el camino. ¿Y cuál era una de esas cosas? Por ejemplo, cuando hablamos de roca no estamos hablando de una piedra en el camino. Esta roca se refiere a un monte, como si fuera a una montaña rocosa imponente. ¿Qué característica tiene una roca, este tipo de roca o una montaña? ¿Por qué en términos humanos la analogía que hace Moisés de Dios es que Él es la roca? Porque está siempre ahí. Bueno, de acá ustedes no llegan a verlo de Montecristo, pero donde yo vivo en Córdoba, en la zona oeste, como está orientada mi casa, cuando yo me levanto y abro la cortina de mi habitación, yo tengo en vista las gloriosas sierras cordobesas. Y las veo ahí en el horizonte. Y uno está acostumbrado a verlos, pero yo siempre me detengo a verlas. Primero porque son hermosas. En los amaneceres, en los atardeceres, en los días de lluvia, en los días de sol, en el invierno, en el verano. Son hermosas, son majestuosas, son imponentes. Pero lo más lindo de todas ellas, ¿saben qué? Que siempre están ahí.
nunca las he visto moverse. Nunca he abierto y me he tenido que asegurar si están o no están. Porque están. ¿Y por qué están? Porque no se pueden mover. Así es Dios en su carácter. Mi hermano, ¿por qué se nos estruja tanto el corazón y por qué andamos con tantos temores? Quizá porque no se nos ha revelado que Él es la roca, que está donde siempre estuvo, que sus pensamientos son firmes, que su palabra es firme, que Él no cambia. Si nosotros confiáramos solamente en eso, nuestra vida no solamente sería vivida en más plenitud, sino que viviríamos en una conciencia mayor del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Él es la roca, es su carácter inmutable. Dios le dice en un momento a Israel, ¿saben por qué no han sido consumidos ustedes? ¿Saben por qué no han sido destruidos ustedes? Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel entró en la tierra prometida? No porque haya hecho nada bueno para poder entrar, ni merecerlo, ni ganarlo de ninguna manera, sino porque las promesas de Dios son firmes. Y la palabra de Dios es firme y no cambia. Por eso es seguro confiar en Dios y no es seguro confiar en los hombres. No importan las promesas que hagan, porque los hombres no pueden asegurar cumplir su propia palabra y sus propias promesas. No importa todas las buenas intenciones que tengan, porque son hombres, son criaturas que no tienen control de las cosas, mucho menos del futuro. Pero en cambio Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, es el que tiene control, dominio absoluto sobre todas las cosas, y Él puede decir y Él determina, y lo que Él determina no cambia. Él es la roca, diga conmigo, Él es la roca. La segunda cosa dice, cuya obra es perfecta. ¿De qué nos habla eso? Del carácter de sus obras. Habría que ver cómo son nuestras obras, ¿no? Y buscar mejorarlas tal vez un poco. Dice, cuya obra es perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Dios hace, ahí lo dice muy claro, es perfecto. No tiene grieta, no tiene fallas, no tiene flaquezas, ni tiene debilidades. Todo lo que Dios hace es perfecto. Eso no quiere decir que le tiene que gustar a usted. Eso no quiere decir que usted esté de acuerdo con eso. Porque nosotros vemos en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, reflejado en la vida de muchos personajes que pasan en la Biblia, muchas situaciones que ellos tuvieron que pasar, y en algunos casos dolorosas y difíciles, y que Dios estuvo en medio de eso, que de alguna manera lo provocó, que de alguna manera lo hizo, aunque nos cueste admitirlo. Pero eso, ¿sabe qué pasa? Porque intentamos ver a Dios desde nuestro carácter humano. No, es que Dios es bueno. Entonces cualquier cosa que a nosotros nos resulte incómoda, como lo vemos desde nuestro nivel de lo que es y nuestra definición de lo que es bueno y malo, nos impide ver al Dios verdadero, al que es la roca, cuya obra es perfecta. Tiene usted en la Biblia, por ejemplo, para citar un ejemplo, que no vamos a leer, pero lo lee usted en su casa. Job, la vida de Job. Si usted leyó Job, el libro de Job alguna vez, que está ahí al medio de la Biblia prácticamente, usted habrá leído el primer capítulo y un poco ahí ya arañando lee el segundo. Ya después del segundo quisiera dejar de leerlo porque no puede entender cómo está pasando lo que está pasando. Y cómo un hombre que la Biblia define como justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal está sufriendo lo que está sufriendo. ¿Qué decimos nosotros ante eso? Es injusto. ¿Cuántas veces ha dicho usted, no me diga, dígaselo para dentro suyo, pero cuántas veces ante una situación, cualquiera sea esa situación, ha dicho, no, esto no es justo? Usted está viviendo algo de alguna manera y dice, no, esto no es justo, o esto es injusto. Perdón, mi pregunta es, ¿en base a qué usted determina o piensa que algo es justo o que algo es injusto?
Bueno, en términos humanos, legales, desde lo humano, bueno, se podrán determinar esas cosas. Ahora, no todo lo que la ley del hombre determina como justo es justo delante de Dios, ¿eh? O no todo lo que la ley del hombre puede determinar como injusto es injusto delante de Dios. A donde nosotros debemos remitirnos es a la palabra de Dios, porque Él es la roca. Las leyes cambian, se modifican, se juntan para modificar leyes y las cambian. Ahora, la ley de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy usted tiene una ley en la nación que dice tal cosa, mañana viene otro, deshace esa ley, escribe una que dice todo lo contrario y se terminó. No es una roca. La palabra del hombre no es una roca. La palabra de nuestro Dios es firme, está establecida y no cambia. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Por eso es confiable. Por eso el hombre no es confiable, pero Dios es confiable. Y es confiable también. Lo que pasa es que nosotros debemos ser conscientes de eso y debemos aprender a confiar en eso, que más allá de la situación que estemos pasando y cuánto dolor y sufrimiento eso cause, si nosotros estamos en Dios, si nosotros vivimos en una fe genuina, aunque no perfecta. Porque una cosa es el sufrimiento por causa del pecado, la rebelión y la desobediencia a Dios es otra cosa. Pero en la vida de Job usted no ve eso. Por eso Dios se encarga de dejar escrito al comienzo del libro de Job que hubo un hombre una vez en determinado lugar llamado Job, que era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, cuando usted ve una persona de esas características, usted dice, ese tipo de gente no puede tener más que dicha, bendición, felicidad y todas cosas buenas que coronen su vida durante todos sus días. Sin embargo, usted ve inmediatamente cómo la aflicción le asalta a Job de una manera impresionante. El dolor, la pérdida, la enfermedad y todo se ensombrece su mundo de repente. Y usted dice, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo un Dios bueno, cómo un Dios perfecto, cómo un Dios justo pudiera permitir semejante cosa? Y después a lo largo del libro usted va a ver que Dios no es que permita nada, sino que Dios es el que lo ocasiona. Porque nosotros tenemos que sacarnos esa cuestión medio que no sé de dónde viene ni quién la inventó. Oye, bueno, es que Dios permitió tal cosa. Hermano, Dios ni permite ni deja de permitir. Dios ha declarado todas las cosas desde la eternidad. Sáquese eso de Dios permitió que pase tal cosa. No hay nada que se llame en la teología que se llame el permiso de Dios. Lo que hay en teología que habla sobre eso, pero de manera diferente, se llama el decreto de Dios, que es otra cosa. Una cosa que Dios permita algo y otra cosa que Dios decrete algo. Cuando uno dice, bueno, permite tal cosa, quiere decir que algo que uno no ocasiona, pero que bueno, deja que suceda. No, en la Biblia no es que Dios deja que sucedan las cosas. Él es el creador perfecto. Todo lo que ha hecho, todo lo que hace y todo lo que hará ha sido decretado desde antes de la fundación del mundo para su propia gloria, para que su nombre sea engrandecido y los hombres lo exalten y lo alaben por eso. Ahora, Dios sigue siendo bueno, no me ponga esa cara, Dios sigue siendo bueno. Entonces, ¿yo por qué le digo esto? Usted era pastor, es duro que me lo diga de esa manera. Pero te lo digo de esa manera porque el crecimiento espiritual de una persona y el manejo de las crisis que uno tiene va a depender de todo eso. Vio que en las empresas tienen algo que se llama manejo de crisis. Las empresas, bueno, instituciones, manejo de crisis. Quiere decir, cuando pasa algo ahí que rompió la rutina, que es peligroso, que está haciendo tambalear algunas cosas, hay un comité de crisis que se activa un protocolo y empiezan a pasar cosas. Hay una gestión de la crisis. ¿Cómo se maneja la crisis? La pregunta es, ¿cómo maneja usted la crisis de su vida? ¿Cómo maneja un tiempo de crisis familiar? ¿Cómo maneja un tiempo de crisis personal? ¿Cómo maneja la noticia de la enfermedad? ¿Cómo maneja la situación de la pérdida de alguien amado? ¿Cómo manejamos las crisis de la vida?
sabe que el manejo de las crisis, la gestión de las crisis de la vida no depende, del estado de ánimo, que se vaya toda la iglesia atrás suyo a darle un abrazo a usted, que no tiene nada de malo, al contrario, para eso está la iglesia, para llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Claro que sí, para consolar, para levantar, para animar, para exhortar, para orar los unos por los otros. Por supuesto que sí, pero la crisis la tiene que gestionar usted de todos modos. El manejo y la gestión de esa crisis depende de la palabra que se ha desarrollado en su corazón. Por eso quien no se alimenta de la palabra a diario y disciplinadamente, hermano, cuando vengan las crisis profundas, no podrá gestionar esa crisis. Pero el que haya edificado su vida sobre la roca, vendrán crisis, soplarán vientos, vendrán tempestades, pero no caerá, porque Él es la roca. Recuerda que Jesús dijo en el Sermón del Monte, una de sus últimas enseñanzas en el Sermón del Monte: aquel o cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Soplaron vientos, subieron ríos, vino la inundación, golpeó la tempestad, dice, y no cayó. Es decir, la crisis viene y vino y va a venir en algún momento. Pero la gestión de esa crisis no está determinada por la fortaleza humana ni por la sabiduría humana. La gestión de esa crisis está determinado en dónde está tu confianza. No, yo pastor estoy en Cristo, estoy en Cristo. Bueno, ¿sabe cuándo se va a ver eso? En la crisis. Cuando todo está bien, sí, todos estamos en Cristo y todo bien y todos alabamos con ganas y aplaudimos y saltamos. Ahora, lo que va a determinar dónde estamos realmente es el día de la crisis. Vinieron vientos, soplaron sobre la casa, golpearon con ímpetu, pero no cayó porque estaba sobre la roca, no porque era fuerte la casa, sino porque estaba sobre la roca. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, imprudente. La imprudencia es uno de los males de nuestro tiempo, el descuido de los detalles. La distracción es uno de los problemas de nuestro tiempo. Tenemos tantas cosas con que distraernos en la vida, que nos distraemos tanto que no tenemos tiempo para las cosas importantes. Cuando vos le preguntás a cualquier cristiano, estamos hablando, obviamente, hermano, bueno, ¿por qué no ora? No tengo tiempo, pastor, es que tengo tantas cosas que hacer. No tengo tiempo. ¿No tienen tiempo para orar? No tengo tiempo. ¿Por qué no va a la iglesia? Y bueno, pastor, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. Cuando llego estoy cansado, ya no puedo. Anda, usted sabe. ¿No? Pero después, si le pedís que haga un examen honesto, escriba honestamente un listado de las cosas que hace en el día. Sí, claro, tiene que trabajar, habrá sus partidos, sale a la mañana, vuelve a la noche. Pero tampoco son 24 horas. Tiene un momento para comer, tiene un momento para pensar, tiene un momento para hacer un baño. Hay momentos para muchas cosas. Ahora, muchos de los momentos que nos chupan nuestro tiempo tiene que ver con las distracciones que tenemos en la vida. Ese aparatito pequeñito que usted tiene ahí en el bolsillo, que no ve las horas que termina la reunión para sacarlo y ponerse a ver qué pasa. Esa es una de las más grandes. Redes sociales, por ejemplo, que bien utilizado es una herramienta fabulosa para hacer cosas buenas. Pero también son la amenaza de una gran distracción en nuestras vidas. De sentarnos a mirar televisión y pasarnos horas y horas y horas y hacernos maratones de serie. Ahora, ¿cuándo te hiciste alguna maratón de cartas paulinas? No, eso ya es más difícil. Ya nos cuesta leer un pasaje de la Biblia en un día. Imagínense. Pero tenemos tiempo para pasar en el celular las historias y chusmear, ¿y qué está haciendo todo el mundo, ¿no? El resto del mundo. ¿Qué comieron? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron ayer? A ver cómo está el perro en el patio de los otros, ¿no? Para chusmear las vidas ajenas. Entonces se nos va el tiempo y después de decir, claro, y la gente dice, lo que pasa es que no tenemos tiempo de orar ni de ir al discipulado y todo parece mucho, todo parece mucho. Ahora, veo que el celular tiene eso,
esa aplicación, ese recurso que uno puede determinar cuánto tiempo estuvo, ¿sí?, en esto, en lo otro, para cómo lo desglosa por aplicación. O sea, te manda al frente así de una, tanto tiempo en YouTube, tanto tiempo en Facebook, tanto tiempo en Instagram, tanto tiempo en TikTok, tanto tiempo en Internet, tanto tiempo escuchando música, tanto tiempo en no sé qué, todas las cosas que uno tenga. Wow, y eso cuando vas contando los minutos y sumando los minutos, después te da, wow, todo eso me pasé yo con el celular. Claro que es una herramienta de trabajo, que uno la usa para su trabajo, que habla, mensajea, va bien. Claro, tiene la utilidad práctica en el trabajo, en la productividad de uno. Ahora, yo no me refiero a eso, porque no creo que ver TikTok sea fundamental para el éxito del hombre, ¿no? Ni fundamental en la productividad humana, o el Instagram. No tiene nada de malo. Yo no tengo TikTok, pero sí tengo Instagram. Ahora, no tiene nada de malo si lo podemos usar para algo útil. Pero no puede estar por encima de lo que es fundamental o prioritario o vital en nuestra vida, que es construir nuestra relación con Dios, que es su palabra para conocer su carácter, su voluntad y sus propósitos, para aprender o tener herramientas para gestionar la crisis en el día de la crisis. Entonces a veces nos parece mucho, tenemos que ir el domingo a la iglesia, y el martes hay reunión de esto, y el miércoles de oración, y el jueves de discipulado, y el viernes de hombres o de mujeres, y el sábado y el domingo. Pero decimos, pero tanto, bueno, pero al fin y al cabo son 2 horas en cada día. ¿Y cuántas horas del día te la pasaste en cosas que no añaden nada a tu crecimiento, ninguna productividad a tu vida, pero sí han sido una excelente distracción? Y a veces enganche para cosas que no edifican en nada. Y nos perdemos los detalles. Digo conmigo, detalles. La Biblia está llena de detalles que la mayoría de veces no los tomamos en cuenta. Tomamos puntos importantes y otros creemos que son secundarios, que bueno, se pueden dejar pasar. Es decir, Dios me dice esto, yo hago esto, pero me olvidé los detalles que hay en el medio. Por ejemplo, ¿cuántos creen que es importante la oración? Bueno, eso estará determinado no por un amén, sino por cuántas horas, ¿no? Pero es importante, sabemos que es importante la oración porque Dios dice, la Biblia dice que hay que orar. Ahora, eso sabemos importa. ¿Y qué hacemos respecto a la oración? Los que hacemos ya un gran sacrificio y oramos. ¿Cuándo oramos? Y cuando podemos. Unos oran a la mañana, otro al mediodía, otro a la siesta, otro a la tarde, otro a la noche, uno antes de trabajar, otro después del trabajo, uno cuando tienen un tiempito entre cosa y cosa, entre asunto y asunto, y trata de apartar un momento y de hacer alguna cosa, y bueno, cumplir con Dios y ya quedar con la conciencia tranquila de que oró, que leyó la Biblia, que hizo esto, que fue a la iglesia en un horario, etcétera, etcétera. Ahora, en la Biblia hay detalles respecto a la oración. No solamente la Biblia dice que hay que orar y que debemos tomar como algo vital en nuestras vidas y para nuestra supervivencia espiritual el orar, sino que no deja la oración librada a mi gestión de cómo, cuándo y dónde. Más bien todo lo contrario. La Biblia te dice cómo, cuándo, dónde, de qué manera, qué, incluso qué orar, todo. No es que uno gestione y dice, bueno, yo hago y ya empiezo a hablar y no sé, lo que me salga del corazón y no sé, y empieza como quien charla con un amigo. A veces yo no entiendo esas oraciones, no es como charlar con un amigo. Hermano, Dios no es tu amigo, Dios es el creador del universo. Y usted y yo fuimos llamados y salvados por Él para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por ahí hasta que hay un exceso de confianza con la majestad de Dios. Y eso muchas veces uno se escucha en cómo uno se refiere hacia Dios, o hacia su palabra, o hacia la iglesia, o a las cosas que le pertenecen a Dios. Un exceso de confianza. Como que Dios te diga, ¿quién te dio confianza para hablarme así? De forma que no nos atreveríamos a hablar con no sé, nuestro jefe en el trabajo que tengamos. Sin embargo, con Dios tomamos ciertas libertades. Hay gente que empieza a orar, le suena el celular que lo llama la tía y deja de orar y atiende el celular. Bueno, pastor, pero que puede ser una emergencia. Hermano, o sea, puede ser una emergencia. Pueden pasar las emergencias. ¿Cómo hacía Abraham cuando no había celular? ¿Cómo hicieron los patriarcas? ¿Cómo hizo el apóstol Pablo? ¿Cómo hizo nuestro Señor Jesucristo?
Pero ahora entonces parece que estamos plagados de emergencias. Y suena el celular, dejamos de orar porque es más importante. Ahí te das cuenta que es importante para cada uno. Si sonó el celular, es tu tía, es tu hermano, es tu mamá, es un hijo, es no sé qué. Y bueno, dejamos todo, dejamos a Dios esperando en stand-by y nosotros vamos a atender otras situaciones. ¿No cree usted que si usted tiene una vida de devoción en la oración, en su momento es que está con Dios y para usted es lo prioritario de su vida, estar con Dios y atender a Dios y enfocar su corazón en Él? ¿No cree usted que Dios va a manejar cualquier emergencia para que no le interrumpa a usted en ese momento? Pero ¿sabe qué refleja todo eso? Refleja la importancia que nosotros le damos a Dios y también refleja la confianza en Dios que nosotros tenemos, porque no estamos creyendo que Él puede manejar circunstancias en nuestra vida que esperen hasta que nosotros salgamos de la presencia de Dios. Salgamos, siempre estamos en la presencia de Dios, pero me refiero que salgamos de nuestro momento de comunión y de intimidad con Dios. Yo me acuerdo cuando ahora mis suegros ya fallecieron los dos, pero cuando con mi esposa íbamos a visitar a veces a mi suegro a su casa, y bueno, podíamos ir cuando un sábado a la tarde, algún día, bueno, que no estuviéramos en actividad de trabajo y esas cosas, cuando podíamos íbamos a visitar a los suegros. Y nos pasaba muchas veces que la hora que llegamos, tocábamos el timbre, golpeábamos la puerta y no nos atendían, pero estaban adentro. Y yo al principio, a mí me costó eso, porque no atendían. Y me dice mi esposa, es que están orando. Bueno, pero venimos de visita. O sea, ¿qué oran después? Venimos de visita, encima que venimos a ver los viejos. O sea, que no abran la puerta, no conviden un mate. Y a mí al principio, hace años, me costaba eso, ¿entiendes? ¿Cómo? Pero estaban orando. Golpearan la puerta, tocaran el timbre, vinieran quien vinieran. Hasta que después ya dejaban la puerta sin llave. Entonces entrábamos, nos sentábamos en el comedor y teníamos que esperar. Estaban de rodillas los dos. Toda su vida fue así. No atendían a nadie, no escuchaban a nadie, no recibían a nadie. Bueno, decían que quiere visitarme, que venga en los horarios que no oramos. Porque cuando ellos como matrimonio se ponían a orar, oraban. Y oraban. Y no es que no escucharan la puerta, que están tan concentrados que no escuchan la puerta. Sí, escuchaban que golpeaba la puerta, que un perro ladraba, que un pajarito cantaba. Sí, escuchaban, pero ellos estaban con Dios. Y no había nada más importante para ellos que estar con Dios. Que el momento de comunión con el Señor. Sin celular, sin televisión, sin teléfono. No había nada más importante. Entonces esas cosas no solamente son las que te ayudan en los momentos de crisis, sino las que te hacen vivir en poder y bendición espiritual. Con respecto a la oración les dije, sabemos que es importante, pero no tomamos en cuenta los detalles. Porque usted puede ver a lo largo de toda la Biblia cómo cuando la Biblia habla respecto de la oración, habla que la oración sea, o la describe la oración siempre como algo primero en el día, de mañana, a veces de madrugada o antes de que salga el sol. Porque hermano, no es lo mismo orar al comienzo del día que orar al final del día. Porque cuando uno ora al comienzo del día, antes de hacer todas las actividades que tiene programadas, proyectadas y que son su responsabilidad de hacer, usted comienza poniendo todas esas cosas delante del Señor en un tiempo. No importa cuánto usted determine para eso, porque la Biblia no dice, es verdad, cuántos minutos son los que hay que orar. Termina diciendo finalmente, orad sin cesar. Entonces no le ponga minutos y diga, pero obviamente eso en nuestro tiempo se administra. Pero hay un momento de comienzo. No es lo mismo comenzar un día sabiendo que tenés un montón de dificultades y desafíos que enfrentar en ese día. Comenzar con oración, poniéndolos delante de Dios, pidiendo sabiduría, pidiendo dirección del Espíritu Santo para todas las cosas que tenemos que hacer, que después de que ha pasado todo un día de trabajo venimos cansados, demolidos, nos han pasado un montón de cosas que ni esperábamos que nos pasen y todavía seguimos teniendo los problemas para tratar de solucionarnos al día siguiente, y ahí nos ponemos a orar cuando ya estamos cansados, cuando ya estamos agotados, cuando las batallas ya han pasado. Hay que orar antes que las batallas se sucedan.
Por eso usted va a ver en la antigüedad que no se luchaba de noche, se luchaba siempre de día. Los ejércitos no luchaban de noche. Si se hacía la noche, estaban ahí con las espadas, dejaban de luchar y se iban al campamento. No seguían luchando. Y se preparaban y meditaban y veían sus estrategias. Y antes del amanecer del otro día ya estaban preparados para volver a luchar. Por eso la Biblia dice, de madrugada te buscaré. Y lo dice de muchas maneras, en muchos de los salmos, en mucha parte de las escrituras. Antes de que salga el sol, me presentaré delante de ti. No es lo mismo, son detalles. No atender a los detalles no es que hace inútil lo otro, obviamente que no, pero le resta poder a como debe ser. Por eso muchas oraciones no tienen poder. Oramos, pedimos, decimos, decretamos, reclamamos, profetizamos, gritamos y ahí no sé, decimos un montón de cosas, pero no hay poder en eso. Por eso no se trata de cuán larga es la oración, sino de cuán efectiva es la oración. ¿Me comprende? De eso se trata. Entonces son detalles, pequeños detalles, pero que hacen a la vida espiritual y sobre todas las cosas a las victorias espirituales. Voy terminando. Cuya obra es perfecta. La tercera cosa, porque todos sus caminos, estoy en Deuteronomio 32, 4, porque todos sus caminos son rectitud. Esto nos habla del carácter moral de Dios. Él es moralmente recto en todos sus aspectos. Por eso dice la Biblia, en Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, es decir, en una vida inmoral, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¡Wow! Lo que para uno es una carga, la Biblia dice, es una delicia, y en ella medita de día y de noche. Aleluya. Dice, todos sus caminos son rectitud, habla de su moral, quiere decir su proceder es siempre el correcto. Dios no procede de malas maneras. No hay letra chica en lo que Él dice. Su proceder siempre es recto. Usted no puede dudar del proceder de Dios. Ay de aquel que a lo bueno llama malo, dice la Biblia, y a lo malo llama bueno, que a lo dulce le dice amargo y a lo amargo le dice dulce, porque en eso está poniendo en tela de juicio el carácter moral de Dios. Él es recto en todos sus caminos, quiere decir, no hace nada indebido. Todas sus obras son rectas, perfectas. Nosotros debemos imitar ese carácter de Dios en todas las cosas que hagamos, porque eso nos lleva a victorias espirituales y a crecer espiritualmente, no obrando conforme a nuestra conveniencia, sino obrando conforme a cómo son los caminos de Dios, porque eso nos asegura victoria. No, pastor, porque si yo decía eso, me iba a pasar esto, y si yo decía la verdad, iba a pasar tal otra cosa, y entonces, bueno, uno tiene que disfrazarla y tiene que acomodarla. Hermano, esas son artimañas del mundo, pero no van a funcionar en aquel que quiere alcanzar la plenitud de la vida en Cristo. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, es el punto 4. ¿De qué nos habla esto? De la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Por eso para Dios es tan importante la fidelidad, porque Dios es fiel, su carácter es fiel, quiere decir que no hay engaño en Él. Dios no te engaña de ninguna manera, ni hace trampas en ninguna cosa. Él es fiel, Él es abierto y claro, no ha dejado nada oscuro en su palabra. Todo es perfectamente claro, las recompensas de la obediencia como las consecuencias de no hacerlo. La importancia de seguir su palabra, la importancia de seguir sus mandamientos, la importancia de tener una disciplina espiritual. No hay nada que quede sujeto a como nosotros querramos procesarlo. Él es fiel, no tiene nada que esconder, no esconde nada.
no está con medias verdades, no tiene nada que ocultar. Y la última cosa, y si quieren venir los hermanos de la música, dice, es justo y recto. Y eso nos habla de su naturaleza. Él es justo y recto. Claro que Dios es amor. Pero cuando usted diga esto, Dios es bueno, Dios es amor, no acomode la bondad de Dios o el amor de Dios conforme a su propio concepto, criterio de bondad y amor. Porque todos sus atributos están en un perfecto equilibrio. Él no es más una cosa que la otra. Tanto su justicia como su misericordia están en un perfecto equilibrio. Los hombres no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podemos ser justos y misericordiosos al mismo tiempo. O sos justo o sos misericordioso. Cuando, hay una situación y usted tiene que actuar ante una situación, o sea, con sus hijos. Se pelean sus hijos. Y usted no sabe cómo fue el tema. Vio que los hijos siempre dicen, fue él. Y el otro dice, no, fue él. Y uno está ahí, claro, no hay evidencia, no hay testigo. ¿Y cómo soluciona usted el tema cuando los hijos se pelean? Y uno dice, no, fue él fue el que empezó, no, que el que empezó él fue el que ni... ¿Cómo soluciona usted eso? ¿Verdad que si favorece a uno y al otro va a decir, bueno, uno va a decir, qué lindo, me salí con él. Y el otro dice, eso es injusto. Y el otro va a decir, bueno, qué bueno, me salvé. Si los perdona a ambos, para el que no fue, también es injusto, porque el mal entonces no tiene su castigo. Si los castiga a los dos, también es injusto, porque hay uno que no fue de verdad. Entonces uno se va a sentir agraviado, ofendido, herido o maltratado, y el otro va a decir, bueno, me salvé. ¿Cómo hace? Imagínense, le estoy hablando de una pequeña... Y no escuchen los chicos presentes, no se hacen esas cosas. No se miente, hay que decir la verdad. Pero esa es la naturaleza humana. Entonces usted tiene dos hijos, están peleando y tiene que hacer algo usted. ¿Quién fue? Él. No, fue él. No, mentira, fuiste vos. No, mentira, fuiste vos. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Cómo resuelve la situación? No puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. O va a hacer una cosa o va a hacer la otra. Y aún así tampoco lo podrá aplicar a la perfección, porque siempre estará el beneficio de la duda. Que uno no es perfecto, uno no es Dios y no lo sabe todo. No somos omniscientes, no somos omnipresentes, entonces no podemos determinar. ¿Y cómo tratamos con eso? Ahora, hermanos, podemos confiar absolutamente y completamente en Dios con todo nuestro corazón, porque en Dios todos sus atributos están en perfecto balance y equilibrio, y Él puede ser todo lo que es al mismo tiempo. ¿Cómo soluciona Dios entonces, para finalizar, el tema de la justicia y el tema de la misericordia? Muy fácil, no, muy fácil, no, perdón, no, muy fácil no, me equivoco, perdón, no es muy fácil. De una forma que no se nos hubiera ocurrido a nosotros. Pero la solución a ese dilema tiene nombre y persona, se llama Jesucristo. En Cristo Jesús, Dios satisface completamente su justicia, castigando el pecado, y su misericordia, perdonando al pecador. Pero no porque el pecado haya quedado sin paga, sino porque alguien justo se ofreció voluntariamente a sí mismo para llevar la culpa y el castigo por ese pecado, para que entonces el pecador pueda ser declarado justo delante de Dios. Por tanto, haber alcanzado misericordia, no porque ha hecho un acto de justicia, sino porque ha sido perdonado, porque otro pagó su deuda. Entonces, en la cruz del Calvario se equilibra y se satisface plenamente la justicia de Dios y el amor de Dios. Dios no tiene el dilema que nosotros tenemos como padres, porque lo solucionó de la forma más drástica que pudiera haberse hecho.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿lo dio a dónde? ¿Lo dio a qué? A la muerte. Y Él se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados, para que aquel que fuese llamado por Dios a estar en la relación correcta con Él ya no tenga el peso de la condenación de sus pecados, sino que haya alcanzado por gracia la salvación. Pero la justicia de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario y en la vida de Jesucristo, que murió en esa cruz y derramó su sangre. Si eso a mí no me mueve nada en mi interior y me lleva a seguir viviendo como estaba viviendo, hermano, quiere decir que no se me ha iluminado esa parte de mi vida. Pero quien ha entendido eso, no puede, obviamente por la obra del Espíritu Santo, no puede permanecer igual, sino que como consecuencia de eso se tiene que desatar una vida de gratitud, de devoción, de integridad, de buscar a Dios, de buscar una relación cada vez más profunda, de tener hambre y sed de Él cada día con más intensidad, y donde solamente somos satisfechos cuando venimos y estamos en su presencia. Y sabiendo que Él no cambia. Yo me puedo equivocar en mi vida, me puedo equivocar en el camino, puedo tropezar haciendo aquello que no quería hacer y puedo pecar incluso, y tal vez de la forma más grosera que puede existir. Pero como Él no cambia, como sus promesas no son de acuerdo a lo que yo haga, sino de acuerdo a su carácter santo, dice la Biblia, el justo caerá, pero Dios lo va a levantar. No dice el hombre caerá, el justo, es decir, el que ha sido justificado por la fe, ha sido llamado porque fue conocido desde antes que naciera y fue predestinado a tener la relación correcta con Dios, puede estar seguro que en su vida pueden pasar muchas cosas, pero la fidelidad de Dios está, porque Él es la roca, siempre estará ahí, siempre estará para usted, siempre estará para nosotros, siempre nos levantará, porque Él ha satisfecho ya la justicia de ese pecado que nosotros todavía no hemos llegado a cometer. Eso no quiere decir que es una licencia para pecar en la vida. Eso quiere decir que el que verdaderamente ha sido justificado por la fe, no es que humanamente, porque aún habita en esta naturaleza pecaminosa, no es que humanamente ya será perfecto, pero será perfeccionado en todos sus caminos, porque fuimos llamados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquel que vivió una vida perfecta, que caminó en rectitud, que caminó en una obediencia perfecta, que nos mostró con su ejemplo y dejándonos ese ejemplo para seguir sus pisadas de lo que es una vida que agrada a Dios. Y una vida que puede ser vivida no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, que se le ha dado como garantía y como sello a todos aquellos que fueron llamados por el Señor. Bendito sea Dios. Pongámonos de pie. Aleluya. Damos ese aplauso, claro que sí. ¿Qué quiero decirte con todo esto para recapitular? Proclamaré la grandeza del Señor. Le hablaré a los cielos, no para protestar ni para reclamar. Le hablaré a los cielos, aunque esos días sean oscuros y nublados. Le hablaré a los cielos y me oirá la tierra. No maldecir, no quejarme, no protestar, no hablar mal, no ser ingrato. Le diré a los cielos y le hablaré a la tierra que mi Dios es grande, es justo, es recto. Él es perfecto en todos sus caminos, y por esa misma razón no nos va a fallar a ninguno de nosotros. Nos invita a confiar en Él y confiar en Él con todo nuestro corazón. No importa la circunstancia que estemos viviendo, que nos pueden sobrepasar absolutamente. No tenemos control absoluto sobre ello, pero no tenemos que tener control. Confiamos en aquel que lo tiene. Bendito sea su nombre. Quiero levante su mano ahí donde usted está y vamos a orar a Dios. Mire, si esto le lleva a usted a buscar más a Dios,
zambullirse más en Dios y con más intensidad y devoción para conocerle, pues hermano, qué bueno habrá sido entonces esta noche. Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu poder, por tu gloria, por tu rectitud y tu justicia. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias porque eres grande. Te alabamos y te exaltamos porque eres recto, porque eres excelso, majestuoso. Te damos gloria, alabanza. Nuestro corazón hoy te alaba, nuestra alma se goza en ti, en tu perfección, en tu gloria, Señor, y en lo que tú has hecho en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Gracias por el don de la salvación. Gracias por tu amor eterno, incomparable. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lo que has preparado para los que llamaste. Gracias, Señor, porque aunque aún estemos en este mundo y sujetos a las aflicciones de este mundo, podemos confiar en ti, darte gloria, darte gracias, que más allá de cualquier circunstancia, Señor, todo será una breve y momentánea tribulación comparado con lo que tú tienes preparado. Señor, te damos gracias. Bendigo a mis hermanos. Gracias por cada familia que está aquí representada, de esta casa, la iglesia, de este lugar que se proclama tu grandeza, tu poder y tu amor cada día para edificación del pueblo, para edificación de la familia de la fe. Señor, sean bendecidos aún mucho más y se desate mucho más sobre su vida en gracia, en bendiciones, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias hoy. Proclame un instante, mire, ya nos vamos, pero proclame con sus palabras, engrandezca el nombre de Dios. Dígale algo al Señor, dígale: tú eres grande. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que hará. Levanta este pueblo, bendice este pueblo, Señor, que aquí en Montecristo una antorcha encendida para salvación y para testimonio de los que están en oscuridad. Dios de poder y salvación, trae avivamiento a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sopla, Señor, trae un despertar a nuestro hogar, a nuestra familia, para que todos juntos, hablando al cielo y hablando a la tierra, declaremos cuán grande es nuestro Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Vamos, exáltele. Declárelo. Oh, sí, Señor. En mí. Dígalo. Claro que sí, Él ha sido fiel. ¿Qué cosa? No cantaré de mis problemas, mis angustias. Cantaremos de su bondad, de su gloria. Que Él ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento. Aleluya.